Salió de México con 48 años y un solo propósito, darles a sus hijos lo que él nunca tuvo. El primer invierno en Estados Unidos fue duro. Cuarto apretado, cama sencilla, cobija delgada. El cuerpo le dolía, la cabeza le palpitaba, y aún así se levantaba antes del sol. Obra, cemento, martillo y silencio. Al final del mes, cuando caía el salario, la decisión era siempre la misma, transferir casi todo. Entre 3 y 7 mil dólares, religiosamente. Guardaba para sí lo mínimo. Lo demás iba para María Guadalupe, Diego y Camila. Cada envío era un ladrillo invisible de la casa que él imaginaba ver en pie. Estás en el canal Historias Impactantes, creado especialmente para traer historias de lección de vida. Las cartas que Hernán tenía olían a café barato y esperanza. Contaba pequeñas victorias, hoy el encargado elogió mi esmero, conseguí horas extras, aprendí a operar una máquina nueva. Esos relatos formaban un mosaico de esfuerzo. Del otro lado, las respuestas llegaban cortas. Hablaban de la lluvia, de la escuela, de un vecino que vendió la camioneta. Él leía todo 2, 3 veces. En su cabeza, los planos de la casa tomaban color, 3 cuartos, balcón, piso firme. Veía a la familia reunida, la mesa llena los domingos. Esa imagen sostenía su cuerpo en los días más pesados. En un verano de trabajo intenso, un compañero se cortó la mano y tuvo que faltar una semana. El ritmo bajó para todos. El migrante aceptó turnos extras, soportó callos ardiendo y la piel agrietada. Al recibir el pago, respiró hondo y envió $5,200. En el mensaje adjuntó una petición: guarda una parte para el terreno. Vamos a comprarlo legalizado, sin arreglos. Esperó la respuesta como quien espera los resultados de un examen. Del otro lado llegó un vamos a ver eso con calma, más adelante. Él lo releyó, se mordió el labio y decidió confiar. Al fin y al cabo, era su familia. También estuvo el episodio de la quinceañera de Camila. Él sabía que la fiesta marcaba el paso a la vida adulta. Ahorró durante meses, rechazó invitaciones, olvidó su propio cumpleaños. Cuando juntó $7,000, los envió con una nota: quiero que baile feliz, con un vestido que le encante. Grábame un video para guardarlo. 2 semanas después, recibió un clip corto, filmado con celular, imagen temblorosa. Su hija giró por 2 segundos, rió, y la pantalla se apagó. Él volvió a darle play varias veces y, en cada repetición, sintió que su corazón se calentaba. Esos 17 años empezaban a tener sabor a victoria. Las cuentas, sin embargo, exigían una disciplina feroz. Había días en que el estómago le rugía y se conformaba con pan y agua. En la obra, alguien le ofreció aventón a una famosa lonchería. El grupo fue, rió, pidió postre. Él agradeció y se quedó. Abrió su fiambrera sencilla, pensó en Diego y en lo bueno que sería pagarle un curso técnico al muchacho. Anotó en su cuaderno: próximo envío, $300 más para el curso. Al final del mes, cumplió. Y durmió con la sensación del deber cumplido. Una noche de domingo, recibió una llamada. La voz de Diego llegó baja, como quien intenta hablar sin que lo escuchen. El muchacho preguntó por el trabajo, elogió su tenacidad, tardó en llegar al punto. Dijo que las cosas estaban confusas. El padre preguntó: ¿confusas cómo? El hijo cambió de tema, comentó del fútbol local y terminó la llamada. El silencio que quedó después del buenas noches pesó en la habitación. Se quedó sentado, mirando la pared, sosteniendo el celular. Casi le escribe a María Guadalupe, pero la alarma del siguiente turno parpadeó, y guardó ese impulso para el día siguiente, que se convirtió en semana. Los meses siguientes fueron una línea recta de esfuerzo. Aprendió a negociar herramientas usadas, ahorró en transporte, arregló sus propias botas con pegamento. A cambio, más dólares cruzaban la frontera. Cada transferencia la llenaba con cuidado en la descripción: pago de terreno, materiales de la obra, muebles de los cuartos, gastos notariales. Ese método lo tranquilizaba. Verlo por escrito le daba la sensación de un avance concreto, aunque estuviera lejos.
Al terminar su jornada, acomodaba los comprobantes en una carpeta azul, reforzada con cinta, como quien guarda una historia que debe llegar completa hasta el final. Entre un mes y otro, pequeñas historias iban puliendo su carácter. Un sábado, el encargado le ofreció un puesto fijo para operar equipos. Mejor salario, mayores riesgos. Respiró, pensó en los años que aún quería vivir con salud y pidió un entrenamiento gradual. Aprendió a leer el manual, resolvió dudas, empezó despacio. En 3 semanas, dominaba el equipo. Con la bonificación de ese periodo, transfirió $3.800 y se permitió comprar una chamarra nueva. Barata, pero resistente. Sonrió solo frente al espejo del alojamiento. A veces, la vida devuelve un regalo. Otra vez, enfermó de la garganta. Fiebre, cansancio. Su cuerpo pedía descanso, su planilla exigía meta. En casa, una videollamada. Camila apareció rápido, dijo que estaba ocupada. Mostró un trabajo escolar, hizo un corazón con la mano y salió de la pantalla. Se alegró con el gesto y guardó aquel corazón como quien guarda un amuleto. Tomó té, se tragó la pastilla y se acostó más temprano. A la mañana siguiente, estaba lo suficientemente entero para llegar al trabajo. La meta del mes se cumpliría. Cuando los 17 años se acercaron, la carpeta azul estaba llena de comprobantes, cartas y billetes. Había números que contaban su vida. Juntos, formaban algo más grande que sumas, la prueba de una promesa cumplida, ladrillo por ladrillo. Empezó a planear el regreso. Anotó fechas, investigó pasajes y pensó en cómo sería abrir la puerta de la casa y sentir el olor de sus propias cosas. Intentó imaginar la primera comida familiar, la mesa puesta, María Guadalupe a su lado, los hijos contando sus planes. Entre un plan y otro, Diego le mandó un mensaje corto: «Papá, cuando vengas, avísame antes. Quiero hablar contigo primero». Él lo leyó, lo guardó y respondió que sí. En la semana de la despedida, entregó las herramientas, devolvió el casillero del alojamiento y abrazó a compañeros que se habían vuelto hermanos. Dio gracias por el cuerpo que aguantó, por la fe que sostuvo todo y por la oportunidad de regresar con vida. En la mochila, la carpeta azul ocupó el lugar central. Alrededor de ella, ropa doblada, un recuerdo sencillo para cada hijo y otro para María Guadalupe. En el bolsillo, una nota para sí mismo: «Respira. Llegó la hora de cosechar». Y con esa frase, cerró la cremallera, echó llave a la puerta del cuarto, apagó la luz, listo para cruzar la frontera de regreso a su propia historia. Hernán cruzó la frontera creyendo que el sacrificio valdría cada gota de sudor. Durante 17 años, fue tejiendo un futuro invisible con dinero que atravesaba continentes. Cada envío era una promesa silenciosa, una casa firme, hijos bien criados, dignidad preservada. Cuando decidió regresar, imaginaba reencuentros, abrazos largos, la emoción de pisar en el hogar construido a distancia. Pero lo que encontró fue un escenario que jamás había pasado por su mente. La supuesta casa nunca existió. El terreno estaba vacío, como si todo su esfuerzo se hubiera disuelto en el aire. Los vecinos cuchicheaban, algunos desviaban la mirada, otros lo miraban con pena. En la puerta, María Guadalupe ya no lo recibía como esposo. A su lado estaba Javier Montoya, un hombre más joven, de mirada desafiante, que lo trató como intruso. Su hija Camila, a quien tanto había soñado ver con orgullo en los ojos, lo acusó de abandono, como si esos años de ausencia fueran señal de desprecio y no de lucha. El único que mostraba inquietud era Diego. Trataba de apartar a su padre, murmuraba advertencias, pero el peso de la humillación era más fuerte que cualquier palabra. Hernán sintió que el suelo desaparecía. No había fiesta, ni mesa puesta, ni risas de bienvenida. Había frialdad, desprecio y burla. El dinero que había enviado había desaparecido sin dejar rastro. Y como si no bastara la traición íntima, Javier se presentaba como dueño de la casa, amenazándolo frente a todos y riéndose del dolor que Hernán cargaba en el pecho. Aquel que un día creyó parte de su familia ahora era su verdugo. La vergüenza pública quemaba más que el sol abrasador.
El migrante que había partido lleno de esperanza ahora era visto como un extraño en su propia tierra. Todo parecía desmoronarse. Los vecinos observaban en silencio, y dentro de la propia casa, la guerra ya estaba declarada. Hernán comprendió que había perdido más que bienes materiales. Había perdido la confianza, el hogar, el derecho a ser reconocido como pilar de la familia. Y aún así, en medio del dolor, una mirada de Diego le dio una chispa de coraje. Algo andaba mal, algo debía revelarse, y empezaba a entender que ese regreso sería más que un reencuentro, sería una batalla. Hernán pasó noches en vela, sentado en la cama sencilla que le habían preparado al fondo de la casa. El corazón le palpitaba como si quisiera gritar, pero su mente trabajaba en silencio. No había cruzado fronteras, no había sacrificado su juventud para ser ridiculizado. Lo único que le quedaba, después de 17 años de lucha, era la verdad. Y esa verdad estaba guardada en una carpeta azul, la misma que había traído desde Estados Unidos, con recibos de transferencias, billetes enviados, comprobantes de remesas, cada hoja era una parte de su vida. Al principio, pensó en dejarlo pasar. El peso del rechazo de su hija, las risas de Javier, el desdén de María, todo eso le dolía como una herida abierta. Pero Diego se acercó y le dijo en voz baja, «Papá, tienes que mostrarles a todos lo que hiciste. No pueden borrar tu historia». Esas palabras fueron el impulso que le faltaba. Hernán entendió que la traición de su familia no podía ser la última página. Buscó a un abogado del pueblo. Un hombre sencillo, acostumbrado a tratar disputas de tierras y herencias, que se sorprendió al ver la pila de documentos. Con esto, usted tiene más que un caso, tiene un ejemplo que seguir. Esas palabras sonaron como música en los oídos de Hernán. El abogado lo animó a buscar a la prensa local. Al principio, dudó, pero cuando un periodista escuchó su historia, la chispa que ardía dentro de él se convirtió en incendio. La nota se publicó en un periódico regional. Rápidamente, migrantes de otras comunidades reconocieron su propio dolor en el relato de Hernán. Algunos lo buscaron, diciendo que también habían sido engañados por familias que malgastaron el dinero enviado. Otros compartieron historias de amenazas, de promesas rotas, de vidas enteras sacrificadas sin retorno. De pronto, lo que parecía una herida íntima cobró fuerza colectiva. Los vecinos, antes callados, empezaron a mirar a Hernán con respeto. El hombre humillado ahora se volvía voz de muchos. Cada testimonio que surgía fortalecía su causa. Javier ya no parecía tan seguro al cruzar la plaza. María ya no caminaba con la barbilla en alto. La presión crecía, y el tribunal se preparaba para escuchar el caso. Hernán entendió que esa lucha ya no era solo por él. Era por el nombre de cada migrante que envió dólares creyendo en amor, en futuro, en dignidad. Su dolor personal se transformaba en bandera. Y, por primera vez desde que había regresado, sintió en el pecho algo parecido a la esperanza. Una esperanza distinta, nacida de la certeza de que la justicia, cuando va acompañada de pruebas y coraje, puede cambiar el rumbo. El tribunal estaba abarrotado. Vecinos, curiosos e incluso otros migrantes que habían viajado desde lejos para presenciar la audiencia. Hernán entró con la carpeta azul en las manos, el objeto que cargaba 17 años de sudor y esperanza. Del otro lado, Javier Montoya y María Guadalupe evitaban mirarlo, confiando en que las palabras podrían distorsionar los hechos. Pero cuando empezaron a leer en voz alta las primeras pruebas, el silencio en la sala fue como un puñetazo. Cada recibo de transferencia se mostró ante el juez. Mes tras mes, montos altos, constantes, irrefutables. Luego vinieron las cartas, los billetes e incluso grabaciones de llamadas guardadas por Diego. El abogado expuso detalles que revelaban un patrón de fraude. El dinero que debía construir una casa se había desviado hacia lujos personales y para mantener el estilo de vida cómodo de Javier. Las amenazas que éste había hecho contra Hernán también salieron a la luz. El público murmuraba con cada nueva revelación. Cuando llegó el turno de Hernán de hablar, respiró hondo y contó su trayectoria en pocas palabras. No necesitó adornar nada. El tono de su voz, cargado de verdad, fue suficiente. Muchos en la sala se enjugaron lágrimas discretas.
La prensa anotaba cada detalle, lista para convertir aquella audiencia en titular. Del otro lado, María intentaba justificarse, pero sus palabras sonaban vacías. Camila, que observaba en silencio, evitaba la mirada de su padre, avergonzada. Diego, firme, le sostenía el hombro como diciéndole no está solo. La sentencia cayó como un rayo. Javier fue condenado por fraude y amenazas, y se lo llevaron esposado entre los gritos de la multitud. María perdió el respeto de la comunidad, quedando aislada incluso por antiguos amigos. El juez ordenó que la propiedad se devolviera a su verdadero dueño, reconociendo el derecho de Hernán tras años de sacrificio. La carpeta azul, que tanto tiempo había guardado solo papeles, ahora simbolizaba victoria. Pero el triunfo no llegó sin dolor. Hernán salió del tribunal consciente de que no recuperaría los abrazos perdidos ni los 17 años de ausencia. Camila no corrió a sus brazos, y eso le dolió más que cualquier golpe. Aún así, algo dentro de él volvía a estar entero. Había reconquistado su dignidad, y con ella llegó el respeto de la comunidad. Gente que antes cuchicheaba ahora lo saludaba de frente, llamándolo ejemplo. Esa noche, solo en su cuarto, Hernán abrió la carpeta por última vez. Tocó los papeles, respiró hondo y sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Entendió que su lucha se había convertido en faro para muchos. La lección era clara, incluso cuando la traición parece enterrar todos los sueños, la verdad siempre encuentra un camino para florecer. Y en ese instante, el hombre que había partido humillado de Estados Unidos y regresado rechazado a su propia casa se volvió símbolo de coraje. No para recuperar lo perdido, sino para mostrar al mundo que la perseverancia puede transformar hasta el dolor más amargo en redención. Nuestro canal nació para compartir historias impactantes. Aún estamos al principio de este camino y necesitamos tu apoyo para que YouTube recomiende nuestros videos. Así que dale me gusta a este video, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir estos mensajes de inspiración.